Durante más de 100 años se han librado batallas en el aire que han gobernado los cielos. Si no tienes supremacía aérea, tienes un problema. Desde sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, el avión ha sido el arma suprema de las Fuerzas Armadas. Fue una auténtica batalla por la civilización, por la humanidad. Revolucionó las batallas y cambió las formas de combatir y ganar las guerras. El F-117 sin duda ha cambiado la forma en que diseñamos los aviones y las campañas aéreas. La guerra llevó la innovación a los cielos. Gracias a las fuerzas aéreas sabemos que cuando el F-35 no estaba allí, el resto moría, y cuando estaba eran los reyes supremos. Los aviones dieron a luz a nuevos héroes. El destino de naciones enteras dependía de la valentía de un puñado de hombres. Hay que recordar y poner en valor con más frecuencia de lo que lo hacemos cómo los jóvenes estaban dispuestos a arriesgar la vida en el frente por un ideal. En este episodio, el Sopwith Camel se convierte en el avión de combate más peligroso. Una vez que dominas ese avión, es una máquina de matar. Los alemanes azotan los cielos con su Fokker Eindecker. Diezmaron el Real Cuerpo Aéreo del momento. Los aliados lanzan el Spitfire de su tiempo, el SE-5. Fue uno de los aviones de combate más exitosos de la Primera Guerra Mundial. El barón von Richthofen y su circo volador gobernaban los cielos. Escogía a los más débiles y los perseguía sin piedad. El as estadounidense de la aviación, Eddie Rickenbacker, Fue una hazaña increíble. Un único hombre se enfrentó a 7 aviones. Solo un hombre. se enfrenta a los aviones más letales de la Primera Guerra Mundial. Nadie había visto nada así antes. Aviones de combate. Lucha por los cielos. En 1914, cuando el mundo fue a la guerra, surgió el origen de la aviación. Jóvenes intrépidos conquistaron los cielos en máquinas voladoras y abrieron el camino a un tipo de batalla totalmente nueva. Esa es la primera vez que los hombres luchan en el aire. Es una nueva dimensión del combate aéreo. Esos jóvenes tenían que aprender muy rápido porque de lo contrario no sobrevivirían. Los primeros aviadores de combate tuvieron que dominar una tecnología en rápida evolución. El desarrollo de la aviación durante la Primera Guerra Mundial fue inmenso. Si comparamos los aviones del Frente Occidental en 1914 con los aviones de 1918, el desarrollo en ambos bandos es enorme. Con cerca de 1.300 muertes a su nombre, el avión británico Sopwith Camel, aparecido en 1916, fue el avión de combate aéreo de corto alcance más exitoso de la Primera Guerra Mundial. El Sopwith Camel se ganó una merecida reputación como mejor avión de combate por su increíble maniobrabilidad y su capacidad para ponerse en marcha en un instante. Lo que lo hizo especial fue que era casi imposible de pilotar. Tenía su propia mente. El avión hacía cosas extrañas, era muy inestable y eso resultaba muy útil en una batalla aérea porque no sabías lo que iba a ocurrir y el enemigo tampoco, estaba en todas partes. En un campo de batalla en el que das vueltas y giros es excepcional. Una vez que dominas ese avión, es una máquina de matar. En los inicios del combate aéreo, los aviadores eran idolatrados. Existía el mito romántico del aviador. De hecho, el aviador era un nuevo tipo de hombre. Había conquistado los cielos. Había vagado por ellos completamente libre. Y podía luchar y entablar un combate por iniciativa propia o negarse a combatir. Fueron pioneros, eran valientes. Se puede decir que eran valientes y necios al mismo tiempo, porque esas máquinas solo estaban unidas con trozos de cuerda. En realidad, volar en la cabina abierta de un avión de la Primera Guerra Mundial era brutal, duro y letal. Volabas a 160 kilómetros por hora. El sonido del viento te impactaba, sentías el frío helador. Estos aviones de combate volaban a unos 5.500 metros de altura, sin calor ni oxígeno, y estaban allí durante 45 minutos. Hacía muchísimo frío, el aceite de ricino te caía en la cara y te lo acababas tragando. Era muy desagradable.
En Gran Bretaña, los antiguos oficiales de caballería fueron los primeros en ser llamados para el insólito deber de la aviación. Al comienzo de la guerra, para convertirse en piloto, el principal requisito era saber montar a caballo. Muchos de los aspirantes a aviadores aprendieron a volar en un Sopwith Camel, diseñado deliberadamente pensando en los oficiales de caballería. Si te fijas, todos los aviones de la Primera Guerra Mundial tenían algún tipo de estribo y también contaban con una especie de silla de montar. Te subías a ellos igual que te montabas en un caballo. Metías la pierna izquierda aquí, pasabas la pierna por encima de la montura y te montabas en tu corcel. No obstante, pronto descubrieron que tomar las riendas de un avión de combate de la Primera Guerra Mundial requería de un conjunto de nuevas habilidades. No existían modelos biplazas de estos aviones, así que solo había un asiento en el que tú eras tu propio instructor. Tenías que subirte al avión y descifrarlo por ti mismo, porque no había nadie contigo que pudiera ayudarte. Una de las cosas que aprendieron bien es que debían mantener la cabeza en movimiento y buscar el objetivo todo el tiempo. Movían el cuello constantemente hasta el punto de que les salían sarpullidos. Así que se pusieron pañuelos de seda para que el uniforme no les rozara el cuello. El aceite les salpicaba en los ojos todo el rato, así que cogían el extremo del pañuelo y se limpiaban el aceite de las gafas. Tener una mancha de aceite en las gafas que te impidiese ver al enemigo aproximarse podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte. De los 14.000 pilotos británicos que murieron en el transcurso de la Gran Guerra, 8.000 fallecieron entrenando en los aeródromos británicos. A menudo los alumnos principiantes se veían atrapados en giros que no podían controlar. En manos inexpertas, la inmensa potencia o el par de torsión producido por el motor rotativo del Camel con frecuencia resultaba letal. El motor tenía una gran inercia y un par muy alto, por lo que podía mover una hélice enorme, lo que proporcionaba una gran propulsión con pocos caballos de fuerza. Los motores tenían entre 80 y 140 caballos. Según los estándares actuales, esto no sería nada potente, pero las hélices eran gigantescas. Los aspirantes a pilotos se acostumbraron al sonido de sus camaradas girando descontroladamente desde las alturas. Podías oírlos descender, oías brum, brum, y sabías lo que iba a pasar. Un Camel iba a estrellarse contra el suelo. Decían, ahí va otro. Lograr el equilibrio correcto entre estabilidad y maniobrabilidad y fabricar un avión de combate efectivo fue el principal desafío para los primeros diseñadores de aeronaves. Desde los hermanos Wright, desde 1903 hasta el comienzo de la guerra, en 1914, todos los diseñadores del mundo habían intentado crear una aeronave que fuera estable. La guerra se avecinaba y los aviones se habían convertido en una máquina de guerra. Ahora que luchabas con esas máquinas, no querías una aeronave de combate estable, querías algo muy maniobrable. Entonces, ¿cómo hacías que un avión fuera maniobrable sin hacerlo inestable? No sabían cómo hacerlo. La guerra se libraba entre las grandes potencias económicas del mundo, entre las que se incluían Gran Bretaña, Francia y Rusia por un lado, y Alemania y el Imperio Austrohúngaro por el otro. No había tiempo para esperar a dar con el diseño perfecto de los aviones. Los pilotos simplemente tendrían que aprender a volar aviones muy inestables o morir en el intento. Tras aproximadamente 20 horas de formación, los pilotos aliados que sobrevivían se consideraban preparados para una de las tareas más peligrosas. No obstante, al comienzo de la guerra en 1914 había muy pocos aviones británicos de los que hablar. Tenían entre 50 y 60 aviones listos para servir en Francia. Todos ellos eran primeras versiones de lo que llamamos el BE-2, es decir, el BE-2 de la Real Fábrica de Aviones. La principal función del BE-2 era la observación. Fue el primer avión militar diseñado para tal fin. Lo diseñaron para ser los ojos del ejército. El BE-2 de la Real Fábrica de Aviones tenía un motor de 8 cilindros que producía unos 90 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora. El avión primitivo no se hizo famoso por su potencia bruta. Lo que lo convirtió en una herramienta de combate útil fue que tenía un alcance de 376 kilómetros, aproximadamente la distancia entre Londres y París. Además, el BE-2 podía volar a una altura de 3.000 metros. El BE-2 en realidad fue diseñado para ser un avión muy estable y fácil de controlar.
Eso lo hacía ideal para su función de observación, pero en comparación con los aviones actuales era muy básico, con controles limitados e instrumentos escasos. En algunos casos prácticamente carecía de ellos. Ni siquiera tenían cámaras para fotografiar las posiciones enemigas que les habían mandado observar. Literalmente dibujaban en un trozo de papel las posiciones de las armas alemanas, las líneas de las trincheras y las posiciones de las tropas. Hasta casi el final de la guerra, no fijaron cámaras de verdad al avión para poder fotografiar las posiciones alemanas. Solo era cuestión de tiempo antes de que se les ocurriese que podían armarse con bombas y bombardear a los objetivos directamente. Una vez que tienes esos bombarderos sobre las líneas, surge la necesidad de derribar y contrarrestar a los bombarderos. Necesitaban aviones de combate. Esto llevó al desarrollo de un avión que fuese capaz de derribar a otro avión. A medida que ambos bandos aumentaban la producción para el combate aéreo, el diseñador líder de Alemania, Anthony Fokker, tomó la iniciativa e introdujo el primer avión preparado para combatir, el Eindecker. La palabra Eindecker en alemán significa monoplano. Se trata de un avión con un solo par de alas. El nombre Fokker se asocia con Anthony Fokker, un diseñador de aeronaves que diseñó varios aviones alemanes durante la guerra. Fue la primera máquina de matar alemana. No porque fuese excesivamente rápida, sino porque tenía un giro muy cerrado y podía precipitarse hacia la aeronave enemiga. Pero la verdadera razón por la que era tan especial se debía a Anthony Fokker. Él inventó lo que se conoce como el mecanismo sincronizador. En otras palabras, ametralladoras que podían disparar a través de las hélices. En efecto, el mecanismo sincronizador hacía que la ametralladora dejara de disparar durante una fracción de segundo, cuando las cuchillas de la hélice pasaban por el cañón de la ametralladora. El arma elegida fue la ametralladora Spandau. Con una plataforma de artillería instalada en la posición delantera fija, el avión ahora pasa a ser un arma ofensiva que va a cambiar las reglas del juego. El hecho de que el piloto pudiera orientar el avión y disparar la ametralladora al mismo tiempo lo convirtió en una máquina de matar. Diezmaron el Real Cuerpo de Aviación del momento. El BE-2 pasaría a ser llamado el pasto para Fokkers porque no tenían escapatoria, no estaban equipados para enfrentarse a ellos, simplemente no tenían forma de defenderse. El dominio total del aire de los Eindeckers comenzó en otoño de 1916. La masacre de los aviones y pilotos de los aliados que les sucederían se conocería como el azote de los Fokkers. Derribaban aviones en todo el frente occidental. Los británicos continuaban enviando sus aviones de observación y de combate a las líneas alemanas y los derribaban a montones. En el transcurso de la guerra, unos 1000 aviones británicos y franceses fueron destruidos por los Eindeckers. La mayoría caían envueltos en llamas. La esperanza de vida para un piloto aliado era corta, de 40 o 60 horas de vuelo, solo unas cuantas semanas en el mejor de los casos. Los aviones estaban hechos de tejido de lino irlandés. Estaban impregnados de un compuesto de nitrato que era muy inflamable, por lo que esos aviones estallaban en llamas. Había paracaídas disponibles, pero no se les permitía llevarlos, pues ambos bandos veían como una salida de cobardes no luchar hasta la muerte y saltar del avión. Así que los pilotos, al no poder usar los paracaídas, descendían todo lo rápido que podían para intentar llegar a tierra antes de que el avión se incendiara por completo. A esto se le llamaba bajar en llamas. El azote de los Fokkers causó sin duda un impacto en los británicos y franceses del frente occidental. El Fokker Eindecker consiguió barrer del cielo a las aeronaves británicas y francesas. El azote de los Fokkers marcó un periodo de ventaja tecnológica para los alemanes y su servicio aéreo. En muchos sentidos, ellos iban un paso por delante. Los alemanes aprovecharon al máximo su superioridad tecnológica. Los pilotos británicos y franceses se enfrentaban a unos hombres que volaban directamente hacia ellos. Se aproximaban desde diferentes ángulos y de repente abrían fuego y los derribaban, lo que tenía un impacto aterrador. Uno de los pilotos de Fokker Eindeckers más famoso fue el as alemán de la aviación,
Max Immelmann, también conocido como el Águila de Lille. Para convertirte en un as de las fuerzas aéreas tenías que derribar a 5 aviones o más, y Max Immelmann fue uno de los ases de combate de la Primera Guerra Mundial. Immelmann era el típico caballero prusiano reservado. No hablaba con nadie, era muy solitario, frío como el hielo. Max Immelmann consiguió su primera baja con un Eindecker al derribar a un piloto francés. Pero la forma audaz en la que lo hizo resultaría escalofriante para los aviadores aliados y cambiaría aún más el rumbo del combate aéreo. Max Immelmann inventó el giro Immelmann, que era una forma de disparar 2 veces contra un avión enemigo. Si se dirigía hacia un avión y le estaba disparando, ascendía y daba la vuelta. Y cuando la otra aeronave pasara, él estaría situado en la cola del avión y tendría otra oportunidad. Era una maniobra bastante útil. Perfeccionado en la Primera Guerra Mundial, los aviones de combate actuales todavía utilizan el giro Immelmann. En total, el as alemán de la aviación, Max Immelmann, sumó 15 muertes antes de que se le acabara la suerte. Al principio, una tripulación británica afirmó que lo había derribado, pero parece ser que el mecanismo de sincronización de Immelmann falló en pleno vuelo. Le disparó a su propia hélice y se precipitó hacia la muerte. La desaparición de Immelmann no contribuyó mucho a frenar el azote de los Fokkers. Pero cuando el piloto alemán se vio obligado a aterrizar en territorio de los aliados, los secretos del Eindecker quedaron expuestos. El ejército alemán prohibía que un piloto volase dentro de países extranjeros. Un piloto había aterrizado en Francia y una semana después el éxito de sus adelantos se había esfumado. Mediante la aplicación de ingeniería inversa al Eindecker capturado, los aliados descubrieron cómo construir un mecanismo de disparo sincronizado. Así, en 1916, los británicos produjeron su propio avión de combate, el Bristol F-2B. El Bristol F-2B es el magnífico caza de reconocimiento de largo alcance que los británicos desarrollaron a finales de 1916. Se perfeccionaría entre 1917 y 1918. Utilizaba preferiblemente un motor Rolls-Royce Falcon de 275 caballos. Tenía una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora y contaba con un artillero de cola que mantenía a los aviones enemigos fuera de sus espaldas. El Bristol F-2B era un biplaza y estaba armado como el Eindecker, pero el nuevo avión de combate británico tenía el doble de potencia de fuego. El avión de combate Bristol combinaba las características de los cazas con las de los aviones de reconocimiento. Tenían instaladas ametralladoras Vickers mediante un mecanismo de disparo sincronizado que disparaba a través del arco de la hélice y una ametralladora Lewis en un anillo Scarf en la parte posterior. El Fokker Eindecker al fin tenía un adversario digno. Lo que ocurría es que había ciclos en los que un bando ganaba dominio con un nuevo avión y luego el otro bando tomaba la delantera con un avión mejor. Por tanto, el flujo del combate aéreo seguía la puesta en servicio de aeronaves cada vez más efectivas. Pero aunque habían implantado la tecnología, los pilotos aliados aún estaban muy por detrás en lo referente a las tácticas de batalla. Eso se debía en gran parte a algunas ingeniosas reglas de combate creadas por el as alemán de la aviación con más muertes durante el azote de los Fokkers. Oswald Belke. Oswald Belke se alejó del frente después de que Max Immelmann fuera derribado. Regresó con un grupo de pilotos seleccionados, entre ellos Manfred von Richthofen, y volvió con lo que se conoce como las máximas de Belke. Lo primero es buscar la ventaja, lo que implica que debes intentar situarte detrás y por encima o por debajo de tus oponentes. Después, efectúas el ataque y permaneces atento a tu enemigo en todo momento. Además, debes usar el sol y mantenerlo a tu espalda. Si tienes el sol a tu favor, siempre debes mantenerlo detrás de ti para que el enemigo tenga que mirar a través de él para localizarte. Así puedes esconderte en el sol. Tenían un dicho: el alemán tras el sol será tu perdición.
Quieres acercarte sigilosamente al enemigo, sorprenderlo y dispararle antes de que se percate de que estás allí. Así que la mejor forma de atacar a tu enemigo es descender y situarte debajo de su cola, pues si estás debajo de él no podrá verte, y luego asciendes lo suficiente para disparar. Eso es lo ideal. Las reglas de Belke también establecían tácticas defensivas que han demostrado ser efectivas para los pilotos hasta la fecha. Lo último a tener en cuenta es que cuando luchas en territorio enemigo, siempre debes tener una línea de retirada. Asegurarte de disponer de una ruta de escape para marcharte si el combate se vuelve contra ti. Los combatientes británicos recién estrenados tuvieron que enfrentarse a los pilotos alemanes entrenados por Oswald Belke. En la primavera de 1917, en su primera misión en territorio enemigo, los cazas británicos Bristol se encontrarían con el enemigo más formidable que podían imaginar. Desafortunadamente, la primera unidad de 6 aviones que partió hacia las líneas alemanas se encontró con un desastre al toparse con la unidad de Richthofen. El barón Manfred von Richthofen es considerado el mejor as de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Von Richthofen, el as alemán de la aviación que pronto sería conocido mundialmente como el Barón Rojo, sumaría 80 muertes entre los aliados. Si eras un joven piloto británico y te dabas la vuelta y veías 3 alas rojas aproximándose por detrás de tu cola, probablemente sería lo último que verías. Lo que lo convirtió en el as de la aviación número 1 de la Primera Guerra Mundial fue que era un tirador fantástico, con una puntería increíble. Le encantaba cazar, le encantaba salir y perseguir a su presa y dispararle, y eso lo plasmó en los cielos. Era un asesino despiadado que aniquilaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Escogía a los aviones más débiles de la formación y los perseguía sin piedad. Pero von Richthofen no era infalible. Richthofen fue herido en la cabeza desde larga distancia por un artillero británico de un FE-2B y nunca se recuperó. La herida nunca se curó, pero siguió volando y luchando tras la baja. Ante una amenaza aliada renovada, los alemanes subieron el listón con un nuevo avión de combate, el Fokker Dreidecker 1. Con una velocidad máxima de 165 km por hora, el DR-1 era más lento que sus contemporáneos, pero lo que lo hacía excepcional era su maniobrabilidad. Esto se debía a sus alas triples que se dirigían durante el vuelo con un timón ligero reforzado y grandes elevadores traseros. Capaz de girar con relativa facilidad en manos de un piloto experto, su maniobrabilidad la convirtió en la aeronave elegida por el recién recuperado barón von Richthofen. Este es el Fokker DR-1. El Barón Rojo pilotó este DR-1. Volaba en círculos muy pequeños y por eso tuvo tanto éxito en combate. El comandante de 25 años de edad eligió a su propio escuadrón y se rodeó de ases de la aviación. Manfred von Richthofen era el alumno estrella de Belke. El propio Richthofen seguía las máximas de Belke al pie de la letra. Reunió a unos aviadores excelentes y continuó con ese escuadrón de ases de la aviación en lo que se llamó el Jasta o Jagdstaffel, una manada de cazadores, como dicen los alemanes. Animado por su éxito, von Richthofen pintó de forma llamativa su triplano y su desafiante escuadrón de ases de la aviación siguió su ejemplo. El Barón Rojo había nacido. En los cielos su temible fuerza llegaría a conocerse como el circo volador de von Richthofen. El avión de Richthofen era de color rojo intenso. Todos tenían aviones de combate con colores muy llamativos. El único propósito era decir, miradme, estoy aquí. No era camuflaje ni nada por el estilo, porque se trataba de colores muy vivos, como azules, rojos y cosas así. Transmitía, miradme, soy parte del circo volador, soy parte del escuadrón de Richthofen, cuidado. Entre 1917 y 1918 podía haber unos 60 aviones de combate agrupados. Y así es como aparecían. No cruzaban las líneas de los aliados. Los alemanes combatían a la defensiva. Así, cuando los aliados iniciaban sus ofensivas, se encontraban con el cielo repleto de todos esos aviones de combate listos para luchar.
En abril de 1917, el ejército aliado inició la batalla de Arras. El objetivo era que las tropas de tierra avanzaran sobre las defensas alemanas que rodeaban la pequeña ciudad francesa. Para apoyar la ofensiva británica, 25 escuadrones y 385 aeronaves volaron hacia la batalla. El Real Cuerpo de Aviación recordaría esto como el Abril Sangriento. El Abril Sangriento fue un periodo de 1917 en el que el Real Cuerpo de Aviación que operaba en el frente occidental sufrió grandes bajas, en parte debido a las tácticas y en parte a la tecnología, la cual había avanzado. Los alemanes parecían tener mejores aeronaves en esos momentos. Los aliados perdieron 245 aeronaves ese mes de abril, y el circo volador de von Richthofen parecía invencible. Las probabilidades de muerte de los aviadores experimentados aumentaron inquietantemente, pero cuando la guerra entró en su fase final, el mismo Barón Rojo demostró ser un simple mortal. A principios de 1918, Richthofen estaba prácticamente agotado. Llevaba luchando desde 1916. La herida que sufrió en 1917 nunca se le curó por completo, pero muchos pilotos de combate alemanes y muchos de los pilotos de combate de los aliados se negaban a dejar de volar. El 21 de abril de 1918, el Barón von Richthofen despegó volando hacia el oeste por el Valle del Somme. Enseguida se desató una frenética batalla aérea. Dio la vuelta y se abalanzó sobre un solitario Sopwith Camel, pilotado por un aviador novato, el teniente Wilfred May. El barón Richthofen lo tomó como objetivo y se situó a su cola. May trató de hacer todo lo posible por quitárselo de encima. Era tenaz, pero no podía deshacerse de él. May emprendió una maniobra evasiva. Giró y descendió en picado hasta que se quedó sin cielo. Se deslizó rozando el Valle del Somme, con las armas de von Richthofen, pisándole los talones. Richthofen lo persiguió a una altura cada vez más baja por las líneas de combate, sin percatarse de que se estaba dirigiendo hacia artilleros de tierra, artilleros australianos, y que además lo estaba persiguiendo el capitán Roy Brown en un Sopwith Camel. Brown y su Camel se aproximaron y abrieron fuego. Alcanzaron al Dreidecker y este explotó. El Barón Rojo cayó envuelto en llamas. Pero aún sigue siendo un misterio quién disparó el tiro mortal. Existe cierto debate acerca de cómo el Barón Rojo encontró la muerte. Algunos lo atribuyeron a un piloto canadiense llamado Brown, pero en los últimos años la mayoría piensa que en realidad lo que derribó su avión fue un ataque desde tierra de las tropas australianas que se encontraban en las trincheras. Consiguió aterrizar el avión, aunque no debería haber sido capaz, debería haber muerto. Sus últimas palabras fueron caput. Y eso es todo, había muerto. Manfred von Richthofen se anotó 80 muertes de los aliados y quedaría inmortalizado como el as de la aviación más letal de la Primera Guerra Mundial. Puede que mataran al Barón Rojo, pero los alemanes aún gobernaban los cielos. Para conseguir la supremacía aérea y ganar la guerra, los aliados todavía necesitaban mejorar sus aviones. Gracias a las innovaciones e invenciones, la Real Fábrica de Aviones Británica creó el mejor avión de combate existente hasta el momento, el SE-5. Fue uno de los aviones de combate más exitosos de la Primera Guerra Mundial. Se produjeron más de 5.000. Fue el pilar del Real Cuerpo de Aviación junto al Sopwith Camel. Introducido por primera vez en marzo de 1915, el SE-5 era tecnología de vanguardia. Más fácil de manejar que su contemporáneo, el Sopwith Camel, el SE-5 no tenía el temible motor rotativo que amenazaba con volcar el avión en cualquier momento. Equipado con un motor de pistón en línea V8 refrigerado por agua, producía 150 caballos de fuerza. Es casi lo mismo que un automóvil de tamaño medio actual. En el SE-5 proporcionaba una velocidad máxima de 220 km por hora. Armado generalmente con una ametralladora sincronizada de disparo frontal Vickers y una Lewis en la parte trasera, el SE-5 era una máquina de combate formidable. Su combinación de características, así como su resistencia, maniobrabilidad y buen armamento, hacían de él un avión muy bueno. Por supuesto, a todo esto habría que sumar la calidad de los pilotos que los volaban. Gracias a las audaces innovaciones técnicas, en 1917, los aliados por fin pusieron en marcha aviones capaces de competir con el enemigo.
Los aviones de combate como el SE-5 y el Sopwith Camel permitieron a los aliados comenzar a luchar por el control de los cielos. Con un grupo de aviones de combate nuevos y algunas victorias a sus espaldas, entre los británicos finalmente destacaron algunos ases de la aviación. Uno de los mejores y el más inesperado fue James McAdden. James McAdden fue uno de los grandes ases de la aviación británicos. Se le asocia con el SE-5, que era su plataforma preferida. Lo que le gustaba hacer de verdad a McAdden era cazar a solas. James McAdden fue uno de los ases de la aviación líderes del Real Cuerpo de Aviación de la Primera Guerra Mundial. Ha confirmado un palmarés de 57 aviones enemigos derribados. Fue mecánico del Real Cuerpo de Aviación. Luego, en 1916, se convirtió en observador y más tarde en piloto. Al final fue destinado al Escuadrón 56. A pesar de su éxito, McAdden no fue aceptado del todo en la élite de la aviación. Lo que sabemos ahora es que varios hombres del Escuadrón 56 eran muy reacios a que él fuera el comandante, porque el concepto de niño de escuela pública no encajaba. Él no era rico, no provenía de una muy buena familia, sino de una familia militar de clase media baja. Los primeros pilotos tenían más probabilidades de provenir de familias más adineradas, pues habrían tenido dinero para haberse permitido el lujo de la aviación como un deporte antes de la guerra. Pero obviamente, a medida que la guerra avanzaba y surgía la necesidad de más pilotos, estos subían de rango y en realidad lo que caracterizaba a los de más éxito era una cierta crueldad más que cualquier otra cosa, junto con una aptitud clave para volar los aviones. El 23 de septiembre de 1917, McAdden y su escuadrón se encontraban en una misión rutinaria sobre Bélgica en el frente occidental, cuando se toparon con un formidable as alemán de la aviación. McAdden, junto con otros pilotos y el Escuadrón 56, se enfrenta a uno de los principales ases de la aviación de Alemania, el teniente Bernhard Voss, con un total de 48 muertes confirmadas. Bernhard Voss desafió a 6 de ellos en un combate aéreo a bordo de un triplano Fokker. Voss podría haber escapado en cualquier momento. Libró una batalla increíble. Disparó a los aviones británicos y les causó daños. Voss esquivó con éxito a McAdden y sus pilotos durante 10 minutos. Pero entonces la hélice del alemán falló. El as británico de la aviación, Rhys Davies, se lanzó detrás de Voss y lo derribó. Jimmy McAdden dijo que fue el mejor combate en el que había participado, a pesar de que él no lo derribara, sino que lo hizo Rhys Davies. Pero aún así, McAdden afirmaba que había sido su mejor combate. Fue un trabajo en equipo entre los 6 pilotos. No obstante, James McAdden viviría un trágico final. Lo que muchos observadores pensaron es que iba a hacer una maniobra. Su avión se elevó y creyeron que quizás iba a ascender y volver. Nadie sabe lo que ocurrió, pero parece que el motor se detuvo y se estrelló. Cuando descendió, descubrieron que había deshecho su arnés de seguridad, porque temía que el avión se incendiara. Por eso deshizo el arnés, para que si lograba aterrizar, pudiera saltar de él rápidamente. No se incendió, pero se estrelló mucho más fuerte de lo que él habría imaginado. Salió disparado del avión y lo encontraron sangrando por la nariz y por la boca, con el cráneo fracturado. Lo llevaron al hospital y murió al día siguiente. En otoño de 1917, tras haber conseguido equilibrar por fin las fuerzas entre Gran Bretaña y Alemania, esto suponía una pérdida que los aliados no podían permitirse. Para vencer a los alemanes y acabar con la brutal guerra, los líderes aliados se percataron de que necesitaban algo más que puro coraje. Era un problema de cantidad. La producción de aeronaves se aceleró y se construyeron unos 5.200 SE-5 en tan solo 18 meses. A medida que la guerra continuaba, se convertía en un combate aéreo masivo de desgaste y la actitud era de no mostrar ninguna piedad a tu oponente. El objetivo era matarlo antes de que él te matase a ti. En 1918, con los aliados produciendo más y más aviones listos para el combate y haciéndose con el control de los cielos, los alemanes necesitaban recuperar la ventaja tecnológica. La respuesta sería el avión más temido de la Primera Guerra Mundial, el Fokker D-7.
Este fue uno de los últimos aviones de combate de la guerra y sin duda fue el mejor. Un general alemán dijo que después de que este avión apareciese, los novatos se convertían en ases de la aviación, y tenía razón. Tenía una velocidad y una maniobrabilidad increíble. Y no cabe duda de que esa máquina fue la mejor de la guerra. Este avión vuela maravillosamente en comparación con cualquier otro de la Primera Guerra Mundial que yo haya pilotado. Era el más temido porque cuando llegó al frente nadie había visto nada igual antes. Se desarrolló con una nueva tecnología que generaba una mejor elevación y una mayor velocidad, y era más maniobrable. El ingenioso diseñador del D-7, Anthony Fokker, había roto los moldes y una vez más había avanzado en la tecnología aerodinámica, aumentando el peligro para las fuerzas aéreas aliadas. Aquí tengo el encastre de un Sopwith Camel, y una de las cosas que se pueden apreciar es lo corta que es el ala inferior. Puedes ver lo delgado que es este perfil aerodinámico. Este de aquí es mucho más grueso, como el que está en el ala superior. Nos hemos dado cuenta de que en 1918 los mejores perfiles aerodinámicos eran más curvados en la superficie superior y generaban más elevación. Podías hacer un ala más corta en la cuerda aerodinámica que generaría la misma elevación que esta ala tan larga. Así, tu tasa de balanceo sería mayor, porque no tendrías que arrastrar esta enorme ala por el aire, por lo que aumentaría tu maniobrabilidad. El diseño excepcional del Fokker D-7 le permitió hacer lo que ningún otro avión de la Primera Guerra Mundial podía. El Fokker tenía la capacidad de mantenerse con su hélice y disparar hacia la parte inferior de un avión. El Fokker, a unos 6.000 metros de altura, podía mantenerse con la hélice del motor en ángulo y dispararte por debajo sin que pudieras verlo. La principal ventaja letal del D-7 sobre sus adversarios era un motor BMW de alta compresión y 185 caballos. Cuando lo instalaron en el Fokker D-7, redujo a la mitad el tiempo de ascenso. En otras palabras, si antes tardaba 30 minutos en coger altitud, con el motor BMW tardaría 15 minutos, lo que significó que hasta el final de la guerra los alemanes tuvieron un avión que podía mantener la ventaja de la altitud por encima de sus oponentes, por lo que siempre podrían atacar desde arriba. Y si quería seguir las máximas de Belke, este era el avión perfecto para hacerlo. La imagen de las alas del Fokker D-7 aproximándose directamente hacia ellos atemorizaba los corazones de los pilotos aliados. Pero un famoso aviador se atrevió a enfrentarse a 5 Fokkers D-7. El as estadounidense de la aviación, Eddie Rickenbacker. Eddie Rickenbacker era un personaje con un carácter bastante enérgico. Era muy conocido como piloto de carreras y como piloto aéreo. ¿Qué hace especial a un piloto de carreras? El amor por la velocidad, la disposición a correr riesgos y el buen juicio. Eddie trasladó todas esas características a la aviación. Cabe destacar que Eddie Rickenbacker, en un periodo de unos 4 meses, derribó 26 aviones enemigos. El expiloto de carreras, Eddie Rickenbacker, pilotó el avión de combate francés de alto rendimiento de la Primera Guerra Mundial, el Spad-8. Fueron los aviones de combate más rápidos de la guerra. Volaban a más de 215 kilómetros por hora y eran robustos. Eran excelentes plataformas de artillería porque eran muy estables. Podían descender en picado rápidamente. Puede que no fueran tan maniobrables como un Sopwith Camel o un triplano Fokker DR-1, pero eran rápidos y podían atacar desde arriba. Eran máquinas superiores. El 18 de septiembre de 1918, Rickenbacker, el comandante del Escuadrón 94 de Estados Unidos, estaba volando solo cuando se topó con 7 cazas enemigos. Entre ellos, 5 de los temidos D-7 alemanes. Ahora que los pilotos aliados también eran expertos en las reglas de Belke, el aviador estadounidense estaba más que listo para abordarlos. Y con el sol tras él, Rickenbacker se abalanzó hacia la cola de un D-7. Descendió desde el sol y derribó a uno de los Fokkers antes de que se diera cuenta de que lo había golpeado. Al ver a su camarada descendiendo en llamas, el resto de los D-7 se dispersaron.
En el combate aéreo cuerpo a cuerpo que siguió, Rickenbacker se lanzó sobre un LVG de movimiento lento. Luego Eddie derribó uno de los aviones de reconocimiento y entonces se dirigió a casa. Fue una hazaña increíble. Un único hombre se enfrentó a 7 aviones, solo un hombre. Realizó una ejecución de manual de las reglas de combate de Belke y la victoria fue para el piloto estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, Eddie Rickenbacker se anotó 26 derribos y más tarde recibió la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos por sus acciones. Gracias al valor y a la habilidad de los ases de la aviación aliados y a la movilización y producción en masa de aviones de combate cada vez mejores, el equilibrio de poder en la guerra aérea había cambiado de manera decisiva. El auténtico punto de inflexión se produjo cuando los aliados empezaron a producir muchos más aviones que los alemanes y consiguieron un conjunto superior de aeronaves, lo que implicó que en 1918 pudieran aplastar a los alemanes en los cielos. Al final de la guerra, los alemanes seguían produciendo nuevas tecnologías, pero ya era demasiado tarde, habían perdido la guerra. Los aliados tenían la supremacía aérea. El acuerdo de armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918 puso fin a la Primera Guerra Mundial. En él había una disposición especial que exigía que los alemanes entregaran todos los Fokker D-7 que habían sobrevivido. Había algo mágico en estos aviones y los queríamos desesperadamente. Queríamos desmontarlos, realizar ingeniería inversa para descubrir por qué esos aviones eran tan buenos. La única arma que se mencionó en el armisticio fue el Fokker D-7. Tras la Primera Guerra Mundial, no me cabe la menor duda de que el desarrollo de las aeronaves se disparó más allá de lo que nadie podría haber imaginado jamás. En el transcurso de la Gran Guerra, desde 1914 hasta 1918, la aviación había evolucionado desde sus humildes comienzos, con aviones construidos para el reconocimiento sin ningún instrumento ni defensas, hasta lograr aviones listos para el combate. Máquinas de guerra sofisticadas. El combate aéreo se había consumado.